Reunidos nuevamente con una gracia y una bendición infinita, muy grande, al compartir en este día con el doctor Jimmy Vaquero, un amigo entrañable. Jimmy Vaquero es una persona, un profesional graduado, doctor en jurisprudencia, tiene una maestría en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, tiene un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, y ha publicado una cantidad de libros que son de mucho interés en derecho, en filosofía, tanto en el Ecuador, en Italia, en España, en México, en la Argentina, y muy futuramente también publicará algunos de sus textos en los Estados Unidos. Jimmy, realmente te agradezco muchísimo por compartir con nosotros en Eterno Padre Televisión, y el motivo de haberte invitado a esta charla es porque realmente queremos que un poco nos ayudes a descubrir, ahora que estamos empezando casi la cuarta semana de Cuaresma, ¿por qué el cambio de calendarios, un poquito, por qué varía tanto el calendario en la celebración de la Cuaresma año tras año? Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, se da un cambio muy grande. Fíjate que el año pasado estábamos celebrando la Pascua en abril y ahora la estamos celebrando, perdón, en marzo y ahora la estamos celebrando en abril. Los cambios son bastante pronunciados. Y nos pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si quiero planificar mis vacaciones para una fecha determinada y luego resulta que... Y la respuesta es sencilla. Mira, los primeros cristianos quisieron tomar en cuenta que la resurrección de Cristo tuvieron relación con el universo. Y si tú tomas en cuenta el calendario solar con el calendario lunar, fusiona los dos, te da la fecha de la Pascua. Voy a darte la fórmula. La fórmula viene del año 325, nada menos, del concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, donde se reunieron todos los obispos del mundo. Y ellos dijeron la siguiente fórmula. La fecha de la Pascua va a ser el domingo, coincidente o posterior con el primer plenilunio del equinoccio de primavera. Suena un trabalenguas, ¿no lo es? Se unen las siguientes cosas. Cuando la Tierra está en línea recta con el Sol, esto es el Inti Raymi, el 23 de marzo. Además, hay luna llena. Y por último, cae en domingo. Se juntan los tres elementos, ese día es la Pascua. Fíjate que pudo haber sido 23 de marzo, luna llena, domingo, pues la fecha más tempranera para la Pascua es el 23 de marzo. Pero podría ser 23 de marzo, luna llena, 28 días después. Y domingo, pues esa sería la fecha de la Pascua. Vas jugando con todos esos elementos, no sé cómo decir, se conjugan, Claro. y tienes la fecha de la Pascua, ¿no? Ya. Para decir que Cristo, ya hablaremos un poquito más adelante, si se presenta la oportunidad, Cristo es el centro de todo, de la creación, el alfa y el omega, antes de que nosotros existamos, cuando ya nos vayamos al cielo, pues Cristo seguirá siendo el centro, ¿no? El verbo. Qué interesante, Jimmy, gracias, porque un poco sí pasa que, sobre todo la juventud, como que se pierde, ¿no? En el saber en realidad descubrir Sí, sí, sí. por qué a veces celebramos la Pascua, digamos, en marzo o en abril. Entonces, sí es importante un poco que la gente que nos sigue a través de nuestra señal católica, pues tenga un poco más claro esta explicación tan eficaz y precisa que nos estás dando. Y también acercarnos un poco más ya hacia el triduo, acercándonos un poco más hacia el Jueves Santo. ¿Cómo tú explicarías el juicio de Cristo, ¿no es cierto?, Sí. basado un poco alineado a la perspectiva jurídica actual? Mira, la pregunta es muy interesante. El derecho romano tiene un peso muy grande. Ya se aplicaba el derecho romano, en concreto Jerusalén, toda la zona de Palestina y Judea pertenecía al Imperio Romano. ¿Y qué pasaba? Que se aplicaba el derecho romano. De todas maneras, para ciertos aspectos jurídicos, los judíos gozaban de libertad. Es lo que se llama el fuero. Tenían fuero en el pago de ciertos tributos, los tributos que se establecían por su religión. Por eso se habla del tributo al comino, la hierbabuena. Otros no, otros tributos iban a Roma. Pero en cambio, la legislación penal dependía de Roma. No era cuestión de decidir ellos lo que tenían que hacer. Cuando le acusan a nuestro Señor de atribuirse el título de rey, ese era un delito súper grave. No podían resolverlo los judíos y acuden al fuero romano, que es como la última instancia. Appellare Cesarem, apelan al César. Y por eso Cristo termina su juicio frente a Pilatos y no simplemente ante una autoridad religioso-civil judía. Bien, el proceso en sí, claro, adoleció de faltas graves. Las partes tienen derecho a ser escuchadas, son los principios del debido proceso.
y no se cumplieron esas medidas. Existen las denominadas medidas cautelares. Una persona puede ser tomada prisionera bajo ciertos aspectos, pero tú no puedes atacar a su integridad física, y en este caso sucedió eso. Nuestro Señor fue ofendido durante toda la noche del jueves al viernes, también es muy interesante eso, sufrió muchísimo. Se violaron los principios del debido proceso, se violaron las normas elementales jurídicas, y fue un proceso realmente viciado, ¿no? Desde el principio hasta el fin, ¿no? Llevado como cordero al matadero. Efectivamente, no se cumplió ni siquiera las protecciones mínimas que establecía el derecho. Y este triduo que se vive intensamente, Sí. sobre todo en los países esencialmente católicos, Sí. comienza desde el Jueves Santo que tú ya has Sí. mencionado. El Jueves Santo se hace una vela al Santísimo Ujú. en el monumento. Sí. Un poco, quisiera que me hables un poquito cuál es la tradición nuestra Sí. a través de la fe que hemos recibido de nuestros Sí, padres. mira, vamos enlazando con las preguntas, ¿no? A nuestro Señor le toman prisionero el día jueves por la noche, y en el momento en el que pasa a manos de la autoridad competente o incompetente, en este caso, porque no era la autoridad que debía tomarle prisionero, ya empieza la pasión, empieza su padecimiento, empieza su sufrimiento. Bueno, pues desde ese momento, tú has mencionado a los católicos, pero en realidad todos los cristianos, o la mayoría de los cristianos, a partir de ese momento ya recordamos la pasión del Señor. El monumento, en latín, monumentum, quiere decir sepulcro. Esto es interesante porque por ahí a veces desconocemos. Significa que a nuestro Señor, desde la noche del jueves, ya le vamos a velar. Un velatorio muy parecido a cualquier persona que ha fallecido. Tomas al Santísimo, al copón con las hostias consagradas, las retiras del lugar del sagrario normal donde está el Señor reservado, y en ese nuevo sitio se ponen telas moradas, se encienden muchas velas y empezamos a velar al Señor. Una costumbre preciosa en Quito es la visita de las 7 iglesias, que se puede hacer en el centro, y uno pasea pues, las Conceptas, San Agustín, la misma catedral, y tú ves al Señor que están sufriendo, te unes a Él, te unes a la pasión y empiezas a vivirla. En realidad en muchas iglesias se puede velar al Señor toda la noche, porque ya empezó su pasión, hasta el día siguiente a las 3 de la tarde. ¿Qué sucede a las 3 de la tarde? El día viernes santo no hay misa, es el único día de la historia que no hay misa. Claro, claro. ¿Y qué se hace? Pues se adora la cruz también está cubierta por un velo morado, se hacen unos ritos de adoración, ecce lignum crucis, aquí está el leño de la cruz, vas desvelando al Señor, se besa la cruz y se recibe la comunión. Se vacían los sagrarios y los monumentos del mundo, deja de estar el Señor presente en la tierra. Es una celebración que comienza el Jueves Santo y se termina prolonga el viernes, ¿no? Hasta la muerte del Señor, efectivamente. Esto es realmente importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque muchísimas veces como que buscamos los últimos 3 días de la Semana Santa para de pronto ir de vacaciones y no pegarnos junto a la cruz de Cristo, como tú lo has mencionado, ¿no? Sí, Mauricio. ¿Cuál sería un poco tu invitación? ¿Cómo tú invitarías a los jóvenes que nos están escuchando, viendo a través de nuestra señal en Eterno Padre Televisión? ¿Cuál sería tu invitación para ellos para que en esta Semana Santa pues vivan intensamente ese acercarse a Cristo y a la cruz? Mira, Mauricio, ayer calculábamos con un amigo, hemos pasado a la mitad de la Cuaresma. Si tú tuvieras que prepararte para el partido de la final de la Copa Libertadores de tu equipo favorito, ¿cómo te prepararías? Pues sería una cuestión no del momento, sino que, a ver, voy a prepararme, voy a empezar a vivirlo, a qué camiseta me voy a poner, con quién voy a estar, la barra. Pues sucede lo mismo, si me voy a preparar por el momento más grande de la historia, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues tengo que estar preparado. Que no sean unos días simplemente que pasan y como pasa el agua sobre la piedra y no deja huella, sino que empecemos desde ahora a vivir intensamente estos momentos y no nos coja como de sorpresa, en traspié, como se suele decir, sino que los vivamos bien. Y claro, será lo más importante. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí conversando, pues estaríamos jugando el partido de fútbol que hablábamos, ¿no? Y empezando un poco esta preparación, de pronto invitarles a los jóvenes, sobre todo, que puedan acercarse a realizar una buena reconciliación. Efectivamente. Efectiva, ¿no? Mira, el Papa ha hablado hace poquito, hace 2 o 3 días, bueno, tú debes saber mucho más, de la confesión. Y vuelve a repetir, dice, bueno, pues tiempo de Cuaresma, purificación. ¿Cuánto nos puede servir una buena confesión? No hay que tenerle miedo al sacramento de la confesión.
Al contrario, ¿qué paz gana uno con una buena confesión? Con un dolor, como suelen decir los teólogos, de amor, por amor a Cristo que sufre. Cuando uno lee la vida de los santos y te das cuenta que ellos veían reflejado en el sufrimiento de Cristo sus pecados personales y los pecados de la humanidad, se conmovían. Cuando uno lee la conversión de una mujer como Santa Teresa de Jesús ante un ecce homo, la figura de Cristo, presentada ante el pueblo por Pilatos, esa mujer se convirtió en ese momento.